Hola, les saluda el profesor Utrera para iniciar con este video el contenido correspondiente al objetivo 2 de algorítmica y programación. En esta primera parte cubriremos varios aspectos introductorios de lo que es la programación informática. Comenzaremos por establecer dos formas diferentes de ejecutar programas a través de un lenguaje de programación: compilación o interpretación. Luego daremos un vistazo más profundo a la herramienta de desarrollo llamada Synjai, especialmente creada para programar en el lenguaje C++. Luego produciremos programas compilados desde Synjai y desde la consola. También haremos un breve paseo por los tipos de variables más comunes en C++ y finalmente combinaremos los valores de las variables con texto en mensaje de pantalla. Acá podemos ver el típico ciclo de desarrollo en un lenguaje compilado. Los programadores producen el código fuente, también llamado lenguaje de alto nivel, escrito en un lenguaje particular y de acuerdo a ciertas reglas y sintaxis específicas. El compilador toma ese código, lo revisa y genera una de las dos cosas siguientes. Por una parte, genera un reporte de errores y advertencias sobre la sintaxis del código, para que el programador corrija y vuelva a compilar. Si el programa está correcto, se genera un código objeto en binario, que pasa por una etapa posterior donde se enlaza con ciertas librerías, otros códigos fuentes y recursos para producir el ejecutable final. Algunos ejemplos de lenguajes compilados son C++, Java, Visual Basic, C#. Por su parte, los lenguajes interpretados van ejecutando las líneas a medida que las van encontrando y verificando en sintaxis. En un principio, los intérpretes no generaban códigos intermedios y producían el trabajo línea por línea, como ves en la parte superior del dibujo. Hoy aún se ve ese comportamiento en lenguajes como Python o JavaScript cuando se escriben las instrucciones de código en una consola de desarrollo directamente. Hoy en día, lo que sucede se los muestro en este diagrama, que explica el proceso para un programa en Python. Los programas completos se escriben en un archivo fuente, no directamente en la consola, por un editor o IDE. Este es tomado por el intérprete Python, quien tiene un compilador interno que no produce un código ejecutable por el CPU, sino que se lleva a una máquina virtual. Allí se junta con otras librerías y otros recursos y el programa se ejecuta. Algunos consideran que Java, por usar también una máquina virtual en un proceso similar, también es un lenguaje interpretado. Otros ejemplos de lenguajes de programación interpretados son JavaScript y PHP, por mencionar dos lenguajes altamente populares de desarrollo de software. Esta es la interfaz del programa Synjai. Cuando tú lo abres desde tu escritorio o desde algún acceso directo en la computadora, se te presenta una pantalla similar a esta, donde tenemos una serie de botones de acción en la parte superior, un menú y un área donde se te dan opciones, bien sea para crear un programa nuevo, un proyecto nuevo o utilizar alguno de los archivos que se han utilizado recientemente. Para crear un nuevo programa, le damos acá o también podemos darle por acá arriba. También podemos presionar control N, según nos lo indica el menú el comando nuevo. Hagámoslo de cualquiera de las formas. Él te presenta una plantilla para escoger. Tomemos la primera y le damos crear. Lo que vemos a continuación es un programa en blanco donde se presenta básicamente tres partes. Una donde se incluye una librería llamada IOStream, que es la librería mínima para que pueda correr cualquier programa en C++ o el nombre del espacio, que lo vamos a dejar tal cual está, nunca lo usamos, y el programa main,
que contiene el código que se va a ejecutar. Él recibe unos parámetros entre paréntesis, no vamos a tocar nada de eso y él retorna un 0. De momento, eso es el estándar para comenzar a trabajar. Yo, por costumbre, coloco esta llave, le doy Enter y la coloco en línea con la llave de cierre para poder visualmente saber dónde está el comienzo y el fin de mi programa principal, que es, repito, main. Observe que por acá arriba tenemos una serie de botones, algunos de los cuales van a ser de uso común, si es que les gusta usar el ratón y los iconos que ejecutan algunas funciones. Por ejemplo, este es el que ya usamos para archivo nuevo. Usamos este para abrir uno existente, este botón para guardar con el mismo nombre que tenemos actualmente, este para guardar con otro nombre, deshacer y rehacer, copiar, cortar y pegar, y algunos otros comandos de búsqueda y todo lo demás, hasta que encontrarnos con este botón, que es uno de los que vamos a usar más, y es un botón muy poderoso porque hace tres cosas: guarda el archivo, aquí te lo dice, compila el código y si está correcto lo ejecuta. Te hace aparecer la consola de comando de ejecución y allí puedes ver si tu programa está haciendo lo que deseas que haga. En caso contrario, debes regresar acá y realizar los cambios para que haga lo que tú quieres. Si hay errores de sintaxis, o sea, las cosas están mal escritas, no se te va a generar la consola de ejecución y SynJay te va a indicar unos errores por aquí abajo. ¿Cuáles son esos errores? Esa es una de las partes más difíciles del principiante en programación, entender los errores y corregir de acuerdo a lo que se te dice como error. En eso vamos a trabajar un poco para que puedan ser independientes a la hora de desarrollar. No es fácil y en principio deberían ser muy investigativos para que no se peguen cuando un error les ocurre y no se queden ahí esperando que alguien les diga cómo van a hacer. En principio trataremos de darle una guía lo mejor posible para que tengan en consideración los errores más comunes. Acá tenemos las líneas de código y comencemos escribiendo un programa muy sencillo, el programa más simple posible, que es un mensaje por pantalla. La instrucción para dar mensaje por pantalla es cout, o también lo llamamos code para abreviar. El code debe estar seguido del símbolo menor, que indica que se va a iniciar un flujo de mensajes hacia la pantalla. El mensaje, si es textual, debe estar entre comillas. Como todo programador que comienza en algún lenguaje, vamos a escribir nuestro primer mensaje. Hola mundo. Cerramos la comilla para indicar que hemos terminado de escribir el texto. Yo dejo siempre un espacio, aunque ese espacio no se va a ver en la ejecución porque está fuera de la comilla. Si quieres espacio que se vean, debes colocarlo dentro de la comilla. Por ejemplo, si quieres colocar un espacio después de la coma, debe estar dentro de la comilla. Espacios fuera de la comilla simplemente son tomados como parte del comando para hacerlo más visible o mejor visible. Debemos cerrar cada línea con punto y coma. Solo algunas se exceptúan de esta regla que se les indicará en su momento. Esto es todo para hacer nuestro primer programa. Cuando compilemos y ejecutemos, nuestro programa debe dar el mensaje por pantalla Hola mundo. Cuando estamos haciendo un programa y ya lo vamos a querer guardar para futuras ediciones o para entregar el trabajo, debemos guardarlo con un nombre que nos diga lo que ese programa hace. Como estamos probando y estamos comenzando, este programa no lo vamos a guardar. Simplemente vamos a ir ejecutando. SynJay crea un archivo temporal donde te va a ejecutar el código de prueba, pero no te lo va a guardar. Tú no lo vas a poder recuperar después a menos que lo guardes con un nombre específico. Démosle a este botón o le damos F9.
Acá abajo te sale lo que está haciendo el compilador. En este momento está compilando, o sea, traduciendo tu código a código de máquina. Vean que ya lo hizo y me sale la pantalla de ejecución con el mensaje Hola Mundo, lo cual indica que está correcta la sintaxis y se ejecutó adecuadamente. Estas dos líneas no las pones tú como programador, esas las pones Sinjai y no lo podemos evitar. Simplemente aparecen allí. Para que esta ventana desaparezca, o le das Enter como te lo dice el mensaje, o le das Escape o cualquier otra tecla que tú quieras, o le das con el ratón, le das Cerrar. Debemos cerrar siempre esta ventana una vez que estamos conformes con lo que vimos. Debemos cerrarla, no acumular las ventanas de ejecución una tras la otra porque te va a dar error en algún momento. Yo le voy a dar escape y ya tengo entonces regreso a esta pantalla. Una vez que compilamos, podemos cerrar esa parte de abajo para darle más espacio a nuestro código. Podemos hacer un segundo mensaje. Vean que comienzo otra vez con code y ahora demos un mensaje con información personal, similar al mensaje anterior y con otro texto. Para ahorrarnos tiempo, vamos a aprovechar una de las características de Sinjai. Quiero hacer un tercer mensaje debajo del anterior, pero no quiero copiar y pegar. Sinjai tiene una edición muy buena que es duplicar líneas. Si lo observan acá, el control L o edición duplicar línea te realiza una copia de la línea en la que estás parado en este momento y te la coloca abajo. Yo voy a presionar el control L y observen que me hizo una copia de la línea. Esto es muy bueno porque te evita copiar y pegar. Yo estoy sombreando entonces lo que está entre comillas y colocaré un tercer mensaje. Mi cédula es cualquier cédula. Voy a poner esta cédula que es un dato cualquiera. Una nota con respecto a los caracteres especiales. Cuando exportamos nuestro programa de Linux a Windows y viceversa, estos caracteres especiales se ven mal. De momento, mientras vamos a desarrollar en una misma máquina, podemos dejarle sus acentos y sus caracteres especiales como debe ser. Pero si vamos a usar ese código en otra máquina con otro sistema operativo, no debemos hacerlo porque no lo lee correctamente. Aunque yo sé que mis estudiantes generalmente no le prestan atención a la ortografía. Pero si ustedes van a desarrollar en serio, por favor tengan cuidado con eso. Voy a ejecutar este programa. Nuevamente, él compila. Al no conseguir errores, él ejecutará. Y tenemos el primer problema. Yo mandé a ejecutar un programa donde yo tenía 3 líneas, aparentemente una debajo de la otra. Pero observen que las líneas las puso en la misma línea. Los mensajes los colocó en la misma línea. Típica situación donde lo que tú haces y lo que tú quieres hacer no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el código debes hacerlo de la forma correcta y no de la forma como tú crees que es. ¿Qué sucede? Cerremos esta ventana. Cerramos acá abajo. Y les explico lo que pasó. Cada vez que tú colocas un code, el próximo mensaje queda al lado del anterior por defecto. Es decir, como un comportamiento constante que tú puedes modificar de una manera muy sencilla, colocándole otra vez el doble menor y una sentencia llamada end L. Ven que te la sugiere, end L. End L significa end line, fin de línea. Ahí está. Esa te la sugiere, tú la puedes dar. Para tomar la sugerencia que te da Sinjai, tú puedes hacerlo de varias formas. Vamos de nuevo a escribir y vean que aparecen varias sugerencias que tienen esa letra END. Si quieres escoger, te puedes ir con flecha para abajo o flecha para arriba y escoges con Enter la que quieras. O con el ratón, también puedes escoger la que tú quieras.
En este caso va a ser en line, doble clic. Igualmente vamos a hacer acá abajo, no se les olvide colocar el doble menor y después el en line. Igualmente va a pasar acá, aunque este último en line no me va a dejar línea con el siguiente texto porque no hay siguiente texto. Pero sí va a hacer una diferencia. Si colocamos varios en line, imagina lo que va a suceder antes de que yo lo haga. Coloqué 3 saltos de línea después del último mensaje. Ejecutemos este código. Una vez que el programa compila, observen que ahora sí tengo los mensajes separados por líneas, como yo quería. ¿Qué se hicieron los 3 saltos de línea que dejé al final? Simplemente están acá separando mi programa del mensaje que da el compilador una vez que lo termina de hacer. Si tú no quieres que este mensaje aparezca tan cerca de tu ejecución, simplemente déjales varios en line, 6, 7, 10, lo que tú quieras, para que esto salga muy abajo y tu código se vea ejecutado aparte. Es una sugerencia que les hago. Cerramos acá abajo y ya tenemos entonces nuestro primer programa ejecutando únicamente con puros mensajes. Vamos a continuación a trabajar con un archivo el cual sí vamos a guardar. ¿Para qué? Porque necesitamos que nos quede este archivo disponible para las próximas ediciones de los videos que vamos a hacer y para que ustedes puedan revisar su trabajo más adelante. Vamos a guardarlo de una vez como utilicen un espacio en su disco duro, mis documentos, en el escritorio, donde prefieran. Yo tengo ya una carpeta creada que la llamé Algorítmica 2020, donde estoy colocando las diferentes aplicaciones que estoy haciendo. Esto lo vamos a llamar tipos de variables. Deben tener cuidado cuando guarden de que seleccionen acá donde dice archivos de C++ para que Synjai le coloque la extensión CPP. Si no lo hacemos, algunas versiones de Synjai no lo hacen automáticamente. Las versiones nuevas sí lo hacen. ¿Okay? Escogemos entonces esta opción y guardamos este archivo, tipos de variables. Yo trato de no colocar ningún espacio ni carácter especial en los nombres de los archivos. Aquí en Windows no es tan problemático, pero en otros sistemas operativos sí les va a dar problemas. Así que guardemos este archivo con ese nombre y cada vez que ejecutemos ese archivo se va a actualizar con el nuevo contenido, se va a guardar automáticamente. Tenemos entonces nuestra aplicación o nuestro nuevo programa completamente vacío y vamos a ir colocando en él todos los contenidos que nos interesan para esta parte. Vamos a trabajar con tipos de variables y vamos a combinar las variables con mensajes de texto por pantalla. Primero creemos una variable de tipo entero. Las variables de tipo entero, es decir, aquellos números que no tienen decimales, se inicializan con la palabra clave int. Vamos a llamarla, por ejemplo, número. Y podemos asignarle de una vez un valor. Si no le queremos asignar un valor directamente, podemos simplemente declararla y se utilizaría más adelante. En este caso me interesa dejarle un valor predeterminado. Utilicemos ahora el comando de salida por pantalla, code, no olviden el doble menor, y vamos a combinar un texto con variable. Entre comillas voy a colocar el número entero es. Dejo un espacio dentro de la comilla y ahora a continuación coloco la variable. Recuerden que la variable, para que sea tomada como tal y que su valor sea mostrado, debe estar fuera de comillas. Y como ya hemos visto, el comando enline o en ln para asegurarme de que el próximo mensaje queda después de un salto de línea. Vamos a correr este programa
muy sencillo, definir un número entero y mostrarlo por pantalla combinado con un mensaje. Le pueden dar este botón para correrlo o le pueden dar F9. O lo pueden hacer por acá también, ejecución, ejecutar. Tienen tres formas de hacerlo por acá por Synjai. Ejecutamos. Él está compilando el archivo en este momento, lo está convirtiendo en código objeto y de ahí lo está linkeando para hacer el archivo ejecutable y aquí lo ejecutó. El número es 25. ¿Okay? Tal cual como esperábamos. No olvidemos cerrar esta ventana de aplicación y le damos escape otra vez para que se vaya a esta parte de abajo y nos dé espacio de trabajo acá. Vamos a utilizar ahora una función matemática para mostrar ese número elevado al cuadrado. Podríamos hacerlo multiplicando el número por sí mismo. Recuerden que un número por sí mismo es lo mismo que un número al cuadrado. Sin embargo, voy a utilizar una función matemática especialmente para elevar al cuadrado y que puedan ir aprendiendo las aplicaciones de las librerías matemáticas que tiene C++. Veamos. Code menor, el cuadrado del número es nuevamente el espacio, cierro la comilla, y aquí al lado coloco el número al cuadrado. Vamos a utilizar la función matemática llamada POW, significa power o potencia. La función POW lleva dos argumentos, entre paréntesis. El primero es la base, o sea, ¿qué número quieres elevar? En este caso, pues la variable número. Vean que me la sugiere, ya la conoce y me la sugiere. Y luego viene a qué potencia la quieres elevar. Yo en este caso la quiero elevar al cuadrado. Si la quieres elevar al cubo, pues colocarías allí un 3, 4, 5, lo que quieras. Menor en la. Al ejecutar este código, tendremos los dos mensajes, uno debajo del otro. Sin embargo, tenemos un problema. La función POW, si ustedes se dieron cuenta cuando lo estaba tipeando, me la sugirió el Synjai, porque es una función válida. Sin embargo, aquí abajo me está dando un error que dice que POW no ha sido declarada. Da el mismo mensaje como si fuese una variable. Y POW no es una variable, es una función. Cuando tú tengas un error, vamos a ir viendo esa parte de los errores. Cuando te salga un error por acá y no estés seguro de dónde está, él te dice la línea 8, en la columna 56. Pero si no tienes ganas de contar líneas y eso, tú le haces doble clic al error y él te ubica exactamente dónde está, dónde encontró el error. Es la función POW. ¿Qué pasa? La función POW es una función matemática que es válida, pero necesita ser leída desde una librería específica. Las librerías no son más que códigos que C++ debe incorporar a cada programa para que las pueda entender y usar. Hay varias formas de incorporar librerías que se necesiten al programa. Les voy a mostrar dos formas de hacerlo, quizás tres. Si yo me paro justamente con el ratón encima de la función que necesita librería y le doy con el ratón, pero si tú le das aquí donde dice generación de código y te vas para la derecha, te dice insertar el include correspondiente a POW. Y además te dice cómo lo puedes hacer con teclado. Aquí estoy dándole dos formas de una vez. Lo podemos hacer dándole clic a esta opción y él hace el trabajo automáticamente. O le damos control H. Yo le voy a dar doble clic y después lo voy a hacer de la otra forma. Doble clic. Observen en la parte superior, en la línea 1 y 2, que se va a agregar una nueva librería. Ahí está. Tenemos ahora incluida la librería CMAT, que es la librería de funciones matemáticas. Voy a deshacer con control Z y voy a hacerlo de la otra forma. Es decir, me coloco encima de la función que me da problema y le doy control H. En este momento voy a presionar en mi teclado control H. Lo hice y ahí está exactamente el mismo efecto. Voy a deshacer otra vez y ahora vamos a hacerlo desde el menú. Le vamos a dar aquí donde dice edición y aquí abajo te sale insertar el include correspondiente. Tres formas de hacerlo.
Es más fácil para mí hacerlo con control H porque es muy rápido. Listo. Si ejecutamos ahora este programa, ya no deberíamos tener ningún tipo de errores. Y aquí está. El número entero es 25 y el cuadrado del número es 625. Cerramos la ventana de ejecución, le damos escape para cerrar esta parte de acá abajo. Ahora, cada función matemática que yo necesite de esa librería no me va a pedir más nunca que yo incluya la librería porque ya está incluida. Por ejemplo, otra función perteneciente a la librería matemática es la raíz cuadrada. Vamos a mostrar por pantalla la raíz cuadrada de ese número. Tipeo la raíz cuadrada del número y ahora debo colocar el nombre de la función. Por supuesto, no tiene por qué aprenderse todos los nombres de todas las funciones existentes. Sin embargo, las más comunes se van grabando. El nombre de la raíz cuadrada es SQRT. Vean que te lo sugiere. ¿Por qué? Porque es una función que conoce el Sinjai. Entre paréntesis, el número al que le quiere sacar la raíz cuadrada. Ponemos nuestro inline y ejecuto. Voy a dejar ese inline sin el punto y coma. Quiero que vayamos viendo simultáneamente el problema de los errores. Le voy a dar acá a ejecutar y aquí tengo el error. No siempre Sinjai o C++ reporta el error en la línea correcta. Pero cada vez que te salga algo parecido a esto y debes revisar el error como te lo está escribiendo, sospecha que te falta punto y coma. Si le damos doble clic al error, vean que me lo está marcando en el retorno. ¿Por qué? Porque el retorno es la siguiente instrucción después del punto y coma que no está. Él busca el punto y coma y él consigue el error en la próxima instrucción y dice, bueno, me está dando una instrucción pero no ha cerrado la anterior. Entonces simplemente acostúmbrense a que así tú ves que él te señala una instrucción y no le ves el error, probablemente sea la anterior que le faltó el punto y coma. Le colocamos su punto y coma y volvemos a ejecutar. Acá tenemos entonces el número 25, su cuadrado y su raíz cuadrada que es 5. Cerramos ambas cosas. Podemos hacer otras operaciones matemáticas en pantalla, por pantalla. Aquí, por ejemplo, puedo decir el doble del número más 3. Es solo por colocarles combinaciones de operaciones matemáticas. El doble del número es 2 por número más 3. Esa operación matemática te la está ejecutando simultáneamente con la muestra del mensaje. Él hace la operación y automáticamente te coloca eso como parte del mensaje. Cerramos línea y ejecutamos. Ahí está. El doble del número es más 3 es 53. Por supuesto, el doble de 25 es 50. Más 3 es 53. Efectivamente. Y como eso podemos trabajar con una cantidad de operaciones. Voy a mostrarle algunas otras triviales, operaciones típicas de cualquier estudiante de matemática, pero que en C++ podrían tener algún tipo de expresión diferente. Por ejemplo, dividir un número entre una cantidad no siempre te da un número entero. Al dividir, resulta, y voy a colocar la división de número entre 8. Esa barrita es división. No confundan esa barrita con el símbolo tradicional de división, que es este, parece porcentaje. O algún otro que puedan ver en algún texto matemático. En la división, en cualquier lenguaje de programación, es la barrita que está arriba del 7. Colocamos nuevamente nuestro inline. Y vamos a ver una particularidad. Si usted divide en este momento 25 entre 8 en una calculadora, va a observar que es un número no entero. Lo voy a hacer en la calculadora que tengo acá de Windows. Windows 25 entre 8
me va a dar 3,125. Cuando yo ejecuto mi programa, vamos a observar que ese número se muestra como simplemente 3. Y se comió los decimales. ¿Por qué ocurre eso? La respuesta es porque estamos trabajando con puros números enteros. Tanto el número original y las operaciones que estamos haciendo con él producen números enteros, a menos que tú le digas que te los produzca en un formato específico. Yo debería decirle acá que me dé la división como si fuese un decimal, porque la división es un decimal. Los números decimales se declaran con la etiqueta float o float. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Acá mismo podemos convertir ese número entero, que es número, en número decimal, y al hacer la división, ya C++ me va a dar el resultado esperado. Y para convertirlo, colocamos una cosa que se llama casting. Vamos a volverlo a hacer, float. Con esto, estamos haciendo la conversión de un tipo de número a otro. Con esto es suficiente para que el resultado sea correcto. Vamos a comprobarlo. Aquí está, 3.125 tal como habíamos previamente ejecutado. Cerramos. Otra operación común es el residuo de división. Si usted divide 25 entre 8, ya sabemos que la división no es entera. Cuando una división no es entera, se produce un residuo en la división. El residuo, la operación que realiza ese cálculo, se llama módulo. En algunos lenguajes de programación se escribe mod. Aquí se utiliza el simbolito del que les hablé anteriormente, que es este de porcentaje. 25 módulo 8 me produce el residuo de la división. No la división, sino nada más el residuo. Si yo divido 25 entre 8, yo me voy a la calculadora un momentico acá. Me produce 3 como número entero. 3 por 8 es 24. ¿Cuánto falta de 24 para 25? 1. Quiere decir que el residuo va a ser 1. El residuo de esa división es 1, que es exactamente lo que me va a mostrar el programa. Aquí está. El residuo entre 8 es 1. Podemos probar a hacer el residuo entre otro número. Por ejemplo, entre 7. Si dividimos nuestro número entre 7, 25 entre 7, nos va a producir también 3 y algo. 3 por 7, 21. Y lo que falta para 25 es 4. Ese es el resultado que me va a dar la función módulo. Y debo cambiar acá el número al que se le hace el cálculo por el módulo. Veamos ahora el resultado, que debería ser 4 como esperaba. Aquí tenemos entonces el residuo o módulo. Trabajemos ahora con otro tipo de números llamados números decimales. Ya les adelanté que la palabra clave para declarar un número decimal es float. Llamemos a este número float decimal. Y asignémosles también un valor, cualquier valor. Los números con decimales se escriben con punto en lugar de coma. La coma no se utiliza para expresar los decimales. Debe usarse el punto. Es un estándar de los lenguajes de programación. Vamos a mostrar por pantalla, como hicimos anteriormente. Colocamos la variable y un inline. Simplemente nos va a mostrar ese mismo número en pantalla como un mensaje. Es perfectamente posible sumar el número que teníamos antes, el número entero, con el decimal. De alguna forma, C++ logra sumar números de diferentes tipos. Y colocamos entonces número más decimal. Si ustedes suman manualmente ambas cantidades, ya podemos predecir cuánto va a dar la suma de 25 más 133.57, 158.57, ciertamente. Aquí lo tenemos. En esta oportunidad no tuvimos problemas con los decimales, aunque
número es entero, pero float, el número decimal, absorbe al número entero porque es más general, de manera que me lo muestra la suma correctamente. Algo que van a necesitar mucho en sus programas y que es una buena práctica de un programador es comentarios. Cada vez que hacemos algo en un programa y ese algo nos cuesta un poco, bien sea en investigación, en desarrollo, en pensamiento, o queremos indicarlo para que alguien que lo vaya a modificar entienda lo que hicimos, debe incluirse como un comentario. El comentario en cualquier lenguaje de programación tiene un formato específico. En el caso de C++, el comentario se inicia con una doble barra. Todo lo que tú escribas después de esa doble barra no será compilado. Es un mensaje para el programador. El programa no va a mostrar nunca nada que tú escribas allí. No tiene por qué estar con sintaxis ni en inglés, ni en C++, ni de ningún tipo. Simplemente eso es información interna para el programador dentro del código fuente. Definamos dos números enteros, n1, y vamos a asignarle a cada uno de ellos un valor al azar. Todo lenguaje de programación tiene un mecanismo para crear números al azar, lo cual puede ser muy útil, por ejemplo, para los juegos. Si tú vas a jugar algo y las variables de ese juego son las mismas siempre, sería muy aburrido. Tú puedes predecir lo que va a pasar, de manera que generalmente se utilizan números al azar para producir juegos diferentes. En C++, los números al azar se generan con una función específica que necesita ser inicializada previamente. Voy a trabajar en este momento con la función necesaria, pero sin inicializarla, para que vean lo que sucede. Por ejemplo, n1 va a ser esta función rand, que viene del inglés random o aleatorio, me genera números al azar de tipo entero, entre 1 y números muy grandes. Yo debo hacer una operación de módulo para que él me dé los números en el rango que yo quiero. Por ejemplo, voy a generar el primer número entre 1 y 50. Eso se hace de esta manera. Cierro acá y puedo colocar el comentario justo aquí. Número aleatorio entre 1 y 50. Voy a hacer ahora otro número al azar. Uso la función random. Este va a ser entre 50 y 100. Vamos a hacer algo parecido, pero le vamos a sumar 50 para que arranque a partir del 50. Entre 50 y 100. Les explico un poco esta cuenta matemática que está acá. Si un número está en módulo 50, lo más que puede alcanzar un módulo 50, ese residuo, es 49. De manera que este número acá está entre 0 y 49. Es lo más que puede dar los dos extremos de esta parte. Al sumarle 1, automáticamente 0,49 se transforma en 1,50, que es lo que yo quiero. En este caso, también se produce un número entre 0 y 49. ¿Sí? Entonces, aquí tengo, le sumo 50 y ese 0,49 se va a convertir entonces entre 50 y 99. Vean que aquí hay un error, lo coloqué así, sabiendo de que había que hacer una modificación. Estos números realmente no están entre 50 y 100, sino entre 50 y 99. Si lo quiero entre 50 y 100, aquí debo colocarle 51. Vamos a mostrar por pantalla ambos números. Los números al azar son, cerramos la comilla, vean que aquí voy a hacer una combinación varias veces entre texto y número. Cierro mi comilla, incluyo el primer valor, la primera variable,
Ya ahí, por ejemplo, si N1 vale 5, me va a decir los números al azar son 5. Ahora debo colocarle un texto con la letra I, pero debo separarla con un espacio para que no se pegue del número. I, espacio, nuevamente dejo espacio para la variable, segunda variable. Ahí el mensaje sería, por ejemplo, los números al azar son 5 y 60. Y está correcto según lo que yo quiero. Aquí vamos a intentar ejecutar y nos vamos a encontrar con un error. Siempre revisen acá el error y le hace doble clic. Este va a llevar casi siempre a la línea donde está el problema. Y te da un error parecido al que nos dio anteriormente con la matemática. Run no se declaró. Si no se declaró y no es una variable es porque es una función que necesita una librería. Al darle doble clic, él te ubicó directamente en el error. Tú tienes que presionar simplemente control H para facilidad. Aquí arriba me incluyó otra librería. Ya no voy a tener problema con el run. Corremos el programa. Y tenemos entonces que los números al azar son 42 y 68. Observen, voy a volver a correr el programa. Vean que los números al azar son 42 y 68. Corro otra vez el programa. Ustedes me dirán con toda razón, bueno, pero esos números no son al azar, son predecibles porque siempre me dan los mismos. Lo cual es correcto. Una particularidad de C++ es que él te genera los mismos números al azar. Comienza por el mismo número y tiene la misma secuencia. Para evitarlo, lo que hacemos es que le damos una semilla. Eso se llama semilla o seed. Y la instrucción para darle una semilla, es decir, un número de arranque que sea verdaderamente al azar, se las voy a colocar en esta línea a continuación. srun es la instrucción para introducir una semilla. Y para que la semilla tenga un valor realmente al azar, utilizamos el reloj de la computadora. La función time me da un número que va a ser tomado directamente del reloj de la computadora. Y eso va a ser absolutamente al azar, tú tienes control sobre eso. Y la función time se le da el argumento null. Con eso ya tenemos la semilla ingresada. Al tratar de ejecutar esto, nos va a dar, ya sabemos lo que debemos hacer. Time no está declarada. Bueno, doble clic, se me ubica en el problema, control H. Aquí arriba observa que me va a ubicar otra librería que se llama setTime. Ya ese error de librería no declarada se va. Vuelvo a ejecutar. Y ahora sí, vean que el número de azar son 972. Si lo vuelves a ejecutar, ahora es 28 y 77. Y ahora sí tenemos realmente números al azar. Vamos ahora a hacer un cálculo de una conocida fórmula matemática. La fórmula resolvente que nos da las raíces de una ecuación de segundo grado. Recordemos que para esa fórmula requerimos tres valores A, B y C. Los voy a definir a todos como float, porque los resultados de esa ecuación son en general decimales, no tienen por qué ser enteros. Aquí tengo, por ejemplo, A, B y C y les doy un valor de una vez. Adicionalmente a eso, necesito una variable D, que es conocida como discriminante, x1 y x2, que son las raíces de esa ecuación. Una de las formas fáciles de hacerlo, de resolverlo, es aplicando la fórmula resolvente por partes. Recordemos la fórmula resolvente, te la muestro en pantalla, donde hay que sacar primero el argumento de la raíz, lo que va dentro de la raíz, que es b cuadrado menos 4ac. A eso se le llama discriminante. Yo voy a calcular el discriminante como b al cuadrado. Acuérdense que para elevar al cuadrado se hace la función POW, b al cuadrado menos 4 por a por c.
Aquí no se pueden colocar las letras una detrás de la otra como en la fórmula. Hay que explícitamente decirle al compilador que es una operación de multiplicación. Si colocas 4AC te va a dar un error de sintaxis. Una vez que tengo el valor de D, la fórmula me da las dos raíces. Una de ellas es menos B más la raíz cuadrada del discriminante. Por eso que la raíz cuadrada es SQRT del discriminante. Cerramos el paréntesis de arriba entre 2A, que debe ir entre paréntesis. 2 por A. Eso me da el valor de la raíz X1. La raíz X2 es muy parecida. Y para no volverla a tipear, le damos a control L, que repite la línea, y hago los cambios. Aquí va X2 y aquí en lugar de más va menos. Entonces que aquí es más menos, la raíz cuadrada, pues en uno va a ser más y en otro va a ser menos. Ya tengo las dos soluciones de la ecuación, solo me falta mandar a la pantalla el reporte, el resultado. Nuevamente voy a necesitar combinar texto con variables varias veces. Aquí vamos a colocar X1. Luego necesito un texto para separar la de X2. Separo entonces con un texto como I. Y a continuación el valor de la otra raíz. De esta manera, con su inline, doy por pantalla el resultado de las operaciones que me producen las dos raíces. Recuerden que todos estos números van a ser de tipo float, de tipo decimal. Aunque A, B y C sean enteros, el resultado le va a dar decimal porque esta raíz cuadrada no es exacta y la división tampoco tiene por qué ser exacta. Calculamos y damos por pantalla el reporte, ejecutamos entonces la función, el programa, y aquí tenemos las raíces de la ecuación. Aquí me equivoqué escribiendo, lo vamos a corregir. Aquí están los dos valores. Corrijamos ese pequeño error de tipografía de la ecuación, bien equivocado. Ecuación. Si cambiamos los valores de A, B y C, por ejemplo, aquí vamos a colocar 5, los resultados van a ser diferentes. Este programa me permite calcular automáticamente los resultados de la ecuación de segundo grado para cualquier valor de A, B y C, siempre y cuando se produzcan valores enteros en las raíces. En el futuro video vamos a colocar la manera, vamos a brindarle al usuario la posibilidad de que él introduzca los valores de A, B y C, porque en este momento no es posible interactuar con el usuario. Esta parte del objetivo se las estoy dando donde las variables se asignan totalmente internamente. No hay ninguna interacción con el usuario, excepto por supuesto mostrarle los resultados por pantalla. Otra fórmula conocida que les voy a dar ahorita como ejemplo es cómo calcular el índice académico. En nuestra institución y en otras similares, el índice académico o promedio de notas no se calcula como en todas partes, en el liceo, etcétera, sumando y dividiendo el número de notas. Aquí se hace un promedio ponderado. Las materias no valen todo lo mismo, tienen diferentes pesos. Materias que son como proyectos, como lenguaje de programación en el caso de informática, tienen mayor valor. Así que los promedios van a variar de acuerdo a las materias que tengan mayor peso y las notas que se saquen en ellas. Por ejemplo, voy a colocar algunas variables que sean las 3 notas de un estudiante, por ejemplo, en 3 materias. Van a ser todas enteras. Aunque el índice académico en general no es un número entero porque requiere una división, voy a colocar las notas enteras y vamos a hacer el ajuste al final, como lo hicimos un poquito más arriba, donde el resultado nos daba entero, pero hicimos un ajuste, una conversión y logramos el resultado correcto con decimales. Nota 1, nota 2 y nota 3 con sus valores. Otra variable de la que depende el índice académico son de los pesos de cada materia, llamadas unidades de crédito. Acá, por ejemplo, estoy colocando 3 unidades de crédito, una para cada materia, U1 5, U2 3 y U3 vale 9. La materia que tiene mayor peso es la última. Este índice académico debería dar mucho más cercano a 90 que a 65, por ejemplo.
porque la nota que más pesa es la última. La fórmula para el índice académico, te la muestro en pantalla, es sumar el producto de notas por unidades de crédito dividiéndolo entre la suma de las unidades de crédito. Así que procedamos a calcular ese índice académico. Tenemos que definir primero la variable, que es un float, por supuesto, porque es una variable que puede dar un decimal. Vamos a llamarlo IA, índice académico. Podríamos asignarle el valor de una vez o lo calculamos acá abajo. Entonces sería la multiplicación de las notas por las unidades de cada uno, más nota 2 por U2, más nota 3 por U3. Eso va arriba, dividido entre la suma de las U. Eso me produce el resultado del índice académico. Hagamos entonces el reporte por pantalla. Veamos el resultado que obtenemos al ejecutar esta última parte. Vean que el índice académico da 82. Estoy totalmente seguro de que ese índice académico está mostrado solamente con los decimales, sin decimales, perdón, porque este índice académico lleva decimales. ¿Por qué lo sé? Bueno, yo saqué la cuenta antes de hacer este video y sé muy bien que este producto y esta división me produce un número decimal. ¿Por qué lo está mostrando como solamente entero? Porque las variables nota y UC todas son de tipo entero. Y aunque la variable índice académico es un float, las cuentas son sacadas como entero. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo corregimos esto? Bueno, podemos hacer la conversión en el momento de calcular el índice académico. Aquí le colocamos float para que el compilador sepa que la operación que se va a hacer queremos mostrarla como un decimal. Vean que ahora sí se me está mostrando correctamente el índice académico con sus decimales. Para terminar este video, les voy a mostrar el uso de una variable tipo texto, tipo string. Definamos, por ejemplo, la variable llamada mensaje, tal cual como hemos hecho con los otros tipos de variables, solo que esta no va a llevar contenido numérico, sino texto, cadena de texto o varias letras, números y símbolos a continuación unos de otros. Démosle a mensaje un valor que debe estar entre comillas dobles. De hecho, voy a copiarme este mensaje del texto de arriba y lo voy a colocar dentro de la variable. La variable ahora contiene el texto que quiero mostrar en el code. ¿Qué vamos a hacer ahora? Simplemente duplico esta línea, la voy a repetir acá abajo. En lugar de colocar este mensaje directamente, yo voy a reemplazarlo por la variable. ¿Qué sucede? He transformado un code que contenía un texto fijo en un mensaje que está en una variable. Si yo quisiera cambiar ese mensaje o repetir esto varias veces en alguna parte, yo lo que tengo que cambiar nada más es el valor de la variable y repetir la misma instrucción cuantas veces yo desee. Hagamos la ejecución de este código y observe que los dos mensajes son idénticos. Ambos producen el mismo resultado, pero el último utiliza una variable de texto. Con esto hemos cubierto esta parte del objetivo, donde hemos visto tres tipos de variables: entera, decimal y textual, y la forma de manejarlas y combinarlas en mensajes para el usuario a través de la pantalla. En próximos videos veremos la forma de que el usuario interactúe con las variables a través de peticiones de datos.